Volvemos y volvemos a hablar de un ser muy querido por nosotros. ¿Vale? Habíamos hablado del Hatman, efectivamente. Ya no. Del que nos habló Edgar. Del Stickman. Y yo empecé hablando de los Black Eyed Kids. De aquel incidente, ¿no? De David Jenkins. Pero ahora vamos a hablaros de un ser. De una de estas inquietantes entidades, ya clásica de nuestro programa. Pero que hacía tiempo que no nos visitaba. Una entidad que sobre todo la hicimos popular cuando tratamos los incidentes de Point Pleasant de los años 66 y 67. Me estoy refiriendo a la entidad de desubicada sonrisa, amigos. Sí, efectivamente. Me estoy refiriendo al Grinning Man. Al Grinning Man. Al criptopayaso. Al criptopayaso. Bueno, me gusta también considerarlo así, ¿no? Bueno. Un poco payasete. Bueno, pero es más inquietante, ¿eh? Sí, de lo sí, que sí. un criptopayaso puede llegar a ser. Porque todos sabemos que los criptopayasos, pues no dan para lo que dan. No, Para no. lo que dan. Una figura que corresponde a la de un hombre trajeado, alto, de unos 2 metros de altura aproximadamente, que como su nombre indica, siempre va marcando una sonrisa de oreja a oreja, sin importar la situación. Una sonrisa siniestra, inquietante. A veces es descrito sin pelo, totalmente calvo, sin orejas y sin nariz. Quizá porque toda la atención se centra en su misteriosa sonrisa y en sus profundos ojos negros. Ojos negros que le dan, junto al resto de rasgos faciales de su cara, a veces el aspecto de una calavera. John Keel recogió el que posiblemente se trate del primer testimonio del encuentro con un Grinning Man y nos lo describe en su imprescindible obra, que hoy no me la ha traído aquí, pero que tanto Daniel como yo tenemos, de la Complete Guide to the Mysterious Beings. Este incidente ocurrió en la noche del 11 de octubre del año 1966 en la localidad de Elizabeth, en New Jersey, cuando dos chicos, Martin Moose Munoz y James Jimmy Yanchitis, se encontraban caminando hacia casa hasta que llegaron a un tramo del camino de la calle cuarta de su pueblo en Elizabeth, que desembocaba cerca de una autopista que transcurría en un paso elevado. Debajo de esta había un alto vallado de alambre que separaba su camino, el camino que estaban recorriendo estos dos chicos, de un terraplén con un marcado desnivel de más de 10 metros, un vallado casi imposible de superar y sin mucho sentido. Pero esa noche iban a descubrir la excepción que contradice la regla de lo habitual. Y es que Munoz y Yanchitis aquella noche ya partían con el nervio en el cuerpo, iban caminando quizá también con miedo, ya que cuando se alejaban de los círculos de luz que proyectaban las farolas sobre sus cabezas y se adentraban en la zona oscura que hay entre estas, el miedo les recorría el cuerpo. ¿Por qué? Porque esa misma mañana, quizás por la tarde, de hecho era por la tarde, habían oído hablar de que esa tarde, como digo, una mujer del vecindario había sido acosada por un hombre alto y de color verde y tenían miedo de correr la misma suerte. Atención, un hombre alto y de color verde. Pero como sabéis, el misterio no perdona y cuando quiere, insiste en el que menos lo desea. Primero fue Yanchitis, el que se percató de una gran silueta humanoide detrás de su amigo, Munoz, y detrás del alto vallado. Un hombre muy alto que parecía no prestar atención a los chicos que tenía escasos metros, como en los casos antes de los Stickman, y que solamente parecía estar contemplando las casas de la zona que se encontraban más próximas. Yanchitis, cuando días más tarde explicó su encuentro con aquel hombre alto a la policía y a John Keel, lo describió como el hombre más extraño que había visto nunca. De hecho, era el hombre más alto que había visto nunca y que no sabía cómo había llegado a colocarse detrás de aquel vallado. Yanchitis rápidamente, volvemos a la situación de aquella noche en la que están siendo testigos de aquel hombre extraño, rápidamente alertó de aquella extraña presencia a su despistado amigo Munoz, que cuando éste se giró pudo contemplar aquel gran hombre ataviado con un traje verde de una sola pieza, y de un tejido algo peculiar, ya que parecía reflejar la luz del entorno dándole un aspecto de verde brillante. Pero no solo pudo fijarse en su traje, ya que en aquel momento en el que Munoz se giró para ver a aquel extraño individuo, este hizo lo propio y lo miró a él, esbozando una inquietante y amplia sonrisa. No necesitaron
nada más, mucho más para salir por patas de aquel lugar, con el miedo de que quizá aquel extraño ser pues rápidamente escalara el vallado y les diera caza. Aquel inquietante encuentro trascendió y a los 3 días John Keel se presentó en el pueblo de Elizabeth con el también investigador James Moseley y el famoso actor y entusiasta de lo paranormal Chuck McCain. Y entonces los chicos fueron entrevistados por separado y ambos coincidían en lo mismo. Aquel hombre medía aproximadamente unos 2 metros y ambos coincidían también en que vestía un extraño traje verde resplandeciente o de un material que reflejaba la luz. Tenía un amplio cinturón de color negro en la cintura y con unos pequeños ojos que parecían totalmente negros y con cierto brillo como si de joyas se trataran más bien en vez de ojos. No recordaban nada más, ni de cómo eran sus orejas, su pelo o su nariz, si es que realmente tenía orejas, pelo y nariz, y además los chicos decían que aquel hombre era más alto y más ancho de espaldas que el propio Chuck McCain, que era pues un tío bastante alto, bastante corpulento, que superaba los 2 metros de alto. Más tarde, Keel y compañía fueron al lugar de los hechos pensando que se podía haber tratado de algún conductor en apuros que, pues pedía ayuda, pero rápidamente descartaron esa idea, esa hipótesis, al contemplar lo escarpado del terreno al otro lado de la valla. Y por ese, por el testimonio, ¿no?, de aquellos 2 chicos que siempre mantuvieron la versión de que aquel hombre alto nunca les llegó a soltar palabra, simplemente les sonrió de una manera que les heló la sangre. Poco después se supo que esa misma noche en la que los chicos vieron a aquel Grinning Man, el hombre sonriente, como ya se conocía, a tan solo 40 millas al norte de Elizabeth, un hombre, policía, y su mujer vieron un ovni sobrevolar la fábrica de explosivos a las afueras de Pompton Lakes. El policía y su mujer describieron aquel objeto en el cielo como una potente luz blanca, tan grande como un coche, que casi se choca con una torre de televisión de unos 180 metros de altura que había por ahí, antes de perderse a gran velocidad tras unas colinas cercanas. Detrás de esas colinas, más tarde se supo, curiosamente, que había otros 2 policías que también fueron testigos de la misteriosa luz. Estos eran el patrulla Edward Wester y el sargento Benjamin Thompson. El sargento Thompson más tarde describió aquella luz como muy brillante y que volaba a baja altura, iluminando por cientos de metros el entorno casi como si fuera de día. Una característica que hemos visto muchas veces cuando hay un ovni, ¿no?, que tienen ese poder luminoso que convierte en la noche en día. De hecho, cuando salió de su vehículo, Thompson, para ver mejor a aquel extraño objeto que sobrevolaba al cielo, aquella luz le llegó a cegar y estuvo en este estado durante más de 20 minutos después. Vemos, aquello tenía una potencia lumínica bastante importante. Y precisamente por este caso, precisamente por la conexión en el tiempo de la presencia de aquel extraño hombre alto y la no menos extraña luz en el cielo, es por lo que el fenómeno de los Grinning Man siempre se ha visto relacionado con el fenómeno ovni. Pero este incidente del año 66 en Elizabeth no sería el único que favorecería esta relación, ¿no es así? Pues no sería el único, ni el último, porque quizá el que haya pasado la historia dentro del mundo del misterio como el Grinning Man más famoso de todos es el que dio en llamarse Indrid Cold, conocido para muchos de nosotros y convertido ya en leyenda, ¿no? Indrid Cold aparece incluso en esa cuña, en esa mítica cuña que ponemos en Terra Incógnita de la película de Mothman. Exacto. Tenemos que hablar, en este caso, del contactado Woodrow Derenberger, que fue el que tuvo el encuentro, ¿no?, con esta entidad. Y ocurriría, pues nada, unos días después, un tiempo después de los chicos que tú has comentado, del encuentro que tuvieron. En este caso sería el 2 de noviembre de 1966. 66. Y allí, pues, nuestro amigo Woodrow Derenberger, que era pues un comercial, pues se estaba dirigiendo en coche hacia su casa por la Interestatal 77 después de un largo día de trabajo, cuando de repente pues tiene un incidente pues un poco bizarro, y se encuentra con que algo extraño ha aterrizado en la carretera frente a él, provocando un ruido ensordecedor.
asustado ante lo que acaba de suceder, pensando, bueno, por la época uno podría pensar quizá algún satélite soviético o algo en Claro que plena sí. Guerra Fría, algo por lo que alarmarse, ¿no? Se da cuenta de que lo que ha impactado, o más bien habría que decir, lo que ha aterrizado de manera Forzosa. totalmente forzosa y apabullante ahí justo delante de él, interrumpiendo el tráfico, era un vehículo que no se parecía a nada de lo que Woodrow hubiera visto nunca en su vida. Dice que era como una especie de aquellas viejas lámparas de queroseno, que tenía, digamos, luminosidades a ambos extremos y que se estrechaba hacia una especie como de pequeño cuello de botella que al final creaba pues como una especie de bueno, como de gran bola, ¿no? De gran esfera justo al final de ese cuello, ¿no? Un objeto sin pies ni cabeza. Un objeto, como digo, eso, parecido a una vieja lámpara de gas. Un ovni, a fin de cuentas. En este momento, pues Derenberger decide poner el freno de mano de su antigua camioneta y salir, acudir en ayuda quizás de quien haya tenido ese incidente ahí en medio de la carretera. Y ahí es cuando todo se empieza a poner bastante raro, porque del lateral de este vehículo extraño se abre una compuerta y emerge un auténtico gentleman, una figura extraña, un hombre alto, con la piel oscura, que dice que tenía los ojos como ligeramente alargados, ¿no? Hacia las sienes. Estirados, exacto, sí, como con cierto punto asiático. Pero que lo que más le llamó la atención de este personaje era la sonrisa. Una sonrisa realmente desconcertante, una sonrisa de tal nivel de exageración que no provocaba ni siquiera un sentido ya de extrañamiento o de ridículo o de postureo, ¿no? Simplemente de que está forzando la sonrisa, sino que literalmente causaba ya miedo de tan forzada que era. De hecho, una de las cosas que le llamó especialmente también la atención, más allá de la sonrisa, a nuestro testigo, a Woodrow Derenberger, era la vestimenta. La vestimenta de este personaje. Una vestimenta que estaba hecha como de un material, al parecer como sintético, ¿no? Que era muy reflectante. Él notaba como, por ejemplo, los faros de su camioneta, cuando alumbraban a esta figura, parecía como un traje casi de plástico, ¿no? Esos típicos trajes de las películas de serie B, de los alienígenas, ¿no? O chaleco de estos de seguridad, cuando vas precisamente por la carretera y tienes que salir de noche. Exacto, sí, pero reflectante. La sensación era más bien, no tanto como eso, sino como el típico tejido casi... De Spaceman. Sí, exacto. De Spaceman de las películas, sí. Auténtico, de los cutres, de los legítimos. Y de los de la época. Exacto, bueno, sí, claro. Y se dio cuenta de que era como un traje de color azul, un azul eléctrico, pero eso, ¿no? Con ciertas capacidades reflectantes. Lo cual coincide bastante, como digo, con los otros casos de Groening Man, ¿no? Que muchas veces se asocia, ¿no? a personas pues, de traje, ¿no? Como un Men in Black, pero que cuando uno empieza a indagar más en estos casos se da cuenta de que no es exactamente así. Los Groening Man son otra cosa, que en cierto modo no necesariamente tiene que ir siempre vinculado al fenómeno del Men in Black, aunque a veces se comporten de forma parecida. El traje, ¿no? El traje también lo tienen en común. El traje de luces, por no decirlo... Pero el traje, sí. Podrían ir en tirantes o desnudos. Pues no, van en traje. Trajes que transpiran bien, por lo visto. Esos trajes son los auténticos amos del poliéster, por lo visto. Pues Derenberger dice que en ese momento, esa entidad, ese hombre sonriente, empezó una comunicación telepática con él, preguntándole una serie de preguntas totalmente absurdas, fuera de lugar, y que en un momento determinado, después de toda esta batería de preguntas y de toma de contacto, ante la pregunta mental, telepática de Woodrow Derenberger de preguntarle quién era, esta entidad le da una única respuesta: mi nombre es Colt, volveremos a vernos de nuevo. Esa frase mítica
que ha quedado ya para el recuerdo. Cold. Al principio solo es Cold. Exacto. No es Indrid Cold. Exacto, simplemente Cold. Pues bueno, en ese momento, como digo, esta frase que queda para el recuerdo y los anales ya del misterio, el señor Cold, ahora ya con un nombre, decide volver hacia su vehículo, que de la misma forma absurda en la que colisiona o aterriza violentamente contra el pavimento de la carretera, pues despega de la interestatal y desaparece en el firmamento. En fin, y aquí te quedas, ¿no, Woodrow? Aquí te quedas, amigo Woodrow, después de lo que te acaba de pasar y ahora pues lo asimilas, ¿no? El señor frío. Señor frío. Bueno, Señor pues, Cold. tras este encuentro, pues Derenberger y otros habitantes también de Point Pleasant, porque eso está ocurriendo al mismo tiempo que ocurren los fenómenos Año 66. del Mothman en West Virginia, en concreto en Point Pleasant, afirman que vuelven a tener encuentros con esta entidad, con este tal Cold, que pasa a llamarse ya literalmente Indrid Cold, según otros testigos. Pero, recordemos, el testigo inicial, Woodrow Derenberger, afirma que únicamente le dio ese nombre, Cold. Pues bien, al final, en una serie de entrevistas y demás que daría Derenberger a ciertos entrevistadores y periodistas, no necesariamente el misterio, porque en aquella época es verdad que no había tanto ninguneo quizá con los primeros contactados y demás, sino que se les entrevistaba a veces Les daba cierto crédito en prensa seria y por lo demás. curioso, por lo exótico Hay que una quedaba eso en entrevista televisión. muy buena, no recuerdo exactamente quién la hace, pero si buscáis en YouTube hay una entrevista bastante larga a Woodrow Derenberger en relación a este caso y otros fenómenos de contacto que él tuvo, que vale mucho la pena verla. Pero siguiendo con el tema, Derenberger en algunas de estas entrevistas llega a afirmar literalmente que Cold en realidad era un alien, pero básicamente porque se lo había dicho él, Cold, que le hacía estas revelaciones. Soy un alien. Exacto, que dice que él era un alienígena del planeta Lanulos, Lanulos. que estaba en la galaxia de Ganímedes. Literalmente. De Ganímedes de vendrán. Exacto. 10.000 millones de naves. Ahí tengo el libro. También diría que tiempo después de varios contactos, Cold habría llevado a él, a su persona, a Derenberger, en su nave a su planeta natal, a Lanulos, donde vio que la gente, curioso, cómo coinciden los detalles, llevaba pues unos simpáticos pantalones cortos de colorines. Los colorines, la importancia de los colorines. La importancia también de los pantalones cortos. También. Y que todos las palabras, los signos que él encontraba pues en aquel planeta, todos tenían un aspecto como de escritura oriental, de escritura japonesa, escritura como el señor china. Cold, que era un poco medio chino. Exacto, sí. Pero todo muy ambiguo, ¿no? Tenía todo ciertos rasgos orientales, pero no definidos. Habría que decir que Cold no sería el único Grinning Man misterioso Con del nombre. planeta Lanulos, Con nombre. que haría contacto con nuestro testigo. Porque tiempo después aparecerían en escena otros dos personajes, también de Lanulos, llamados Demo Hassan y Carl Ardo. Nombres curiosos, Carl que se Ardo. ponen ellos a sí mismos. Hasta el punto de que incluso la por aquel entonces esposa de Derenberger también los encontró. O sea, ella confirma que había tenido encuentro con estos dos. Qué mínimo, ¿no? Hay que compartir Sí, en lo sí. bueno y en lo malo. Pero vamos, que no era como si no se lo estuviera inventando él, sino que ella corrobora exactamente que venían dos tíos extraños a casa, ¿no? Con unas pintas raras, vestidos de maneras estrafalarias, pero que cuidado, que si para él, para Woodrow Derenberger, las intenciones de estos seres podían ser más o menos benignas, simpáticas, de toma de contacto, ¿no? De, oye, mira, Lanulos, vente al planeta, te lo enseño, no sé qué. Su esposa siempre le pareció que las intenciones de estos seres eran malignas. Lo cierto es que supongo que hubo diferencias de criterio a la hora de pues, convivir con esta situación y acabaron divorciándose. Cosas que pasan, ¿eh? Y al final, ya lo más importante, pues es que Derenberger acabó publicando un libro muy interesante, que vale la pena leer, pues por lo curioso, ¿no? Por el folclore, información un poco y por la literatura de contactados, que ha generado mucho contenido y mucho arquetipo, que se llama Visitors from Lanulos, que pues lo escribió junto con Harold W. Hubbard. ¿Qué me dices? Sí. Harold W. Hubbard.
Que no Ron Hubbard. Exacto. Y no solo Drenberger recibió la visita de estos Grinning Man, no específicamente quizá de Indrid Cold, pero sí la familia Lily, que ya por aquel entonces le explicaron a Kill que en su casa sucedían cosas raras. Tenían alguna especie de poltergeist por la casa que hacía ruidos, movía cosas. Tenían una serie de... sí, hacía ruido y movía cosas. ¿Qué hace un poltergeist? Sí, a molestar. Sí. Hace ruido, hace cosas, y tenemos aquí un tío haciendo un programa de radio, de vídeo, cubierto con la camiseta de los niños, ¿no? Me hace gracia. Pero por lo menos no es un poltergeist. Por lo menos no estar es un chalao, poltergeist. pero poltergeist no. Vale. Eso queda claro. Aparte de este poltergeist, aparte de, también podía haber más cosas. Pues tenían lo que viene a ser, pues, que cada noche en su casa parecía ser que había una serie de luces que la sobrevolaban esta casa. La mujer de la casa dijo incluso que a veces esas luces bajaban tanto que se podía distinguir en ellas una especie de formas romboidales. Podrían asemejarse quizá a ventanas que darían al interior de esta luz. Pero con respecto a lo que nos ocupa hoy, el Grinning Man, parece ser que una noche la pequeña de la casa estaba durmiendo y, sin saber muy bien por qué, se despertó. Y se despertó para ver que a los pies de la cama había una figura negra mirándola. Según su descripción, un hombre muy grande, muy grande, que, aunque no se le veía la cara, ella decía que ese hombre seguro que la estaba mirando y que estaba sonriendo. La figura caminó hasta ponerse en el lateral de esta cama, situándose junto a ella. La niña, asustada, se echó las sábanas por encima de la cabeza, como siempre decimos, esa capa protectora. Más 10. Más 2 Más 2 a... Que nunca sé por qué más 2 de protección, así de defensa normal y defensa especial. Defensa espiritual, sí. Y como no pasaba nada, volvió a asomar el ojo, pero ya no estaba. Y corrió a la habitación de sus padres, como no, llorando, porque la pobre había tenido un susto muy grande, diciendo que había un hombre en su habitación. Cuando los padres fueron a esa habitación a comprobar si de hecho allí había algún hombre, no encontraron a nadie. Anuncio de Colgate, ¿no? Hombre. Una sonrisa te delata Una sonrisa en increíble. medio de la noche. A Colgate. Creepy Smile. ¿Cómo? A Creepy Smile. A Creepy Smile. Después de todo lo que hemos dicho, es normal que haya gente que reniegue, que no crea en el fenómeno de los Grinning Man, como parte del fenómeno ovni, O como ningún otro. basándose en el hecho de que muchos investigadores pues aplican su propio prisma, subjetivo siempre, para analizar el fenómeno. Pero, por ejemplo, nos hemos encontrado con un caso de un contactado por los extraterrestres que ha visto a una de estas sonrientes entidades. Y nos vamos a ir para ello, para hablar de este encuentro, de este testimonio, a diciembre del año 1978, cuando un joven vigilante de 26 años, llamado Pierre Sanfretta, estaba en su patrulla de rutina en el pueblo de Torriglia, en Italia, cuando de repente, atención, pues pasa lo que tiene que pasar. Pasa lo que tiene que pasar en los casos pueblos. como esto, ¿no? En casos como estos. En los pueblos italianos. Pues que se le aparecen un trío de seres gigantescos de ojos amarillos y de aspecto reptiliano. Madre mía. Estos seres le salen al paso y le secuestran. Y le Los lagartos de Torriglia. Secuestros, abducciones, que se repitieron varias veces con los años. Pero uno de sus encuentros más siniestros no fue precisamente con uno de estos monstruos reptilianos, sino que, como podéis suponer, con un Grinning Man. El 3 de diciembre de 1979, aproximadamente a las 9:30 de la noche, Sanfretta estaba en una gasolinera cercana a la localidad de Genoa, dispuesto a llenar el depósito de su vehículo, cuando escuchó como alguien le llamaba desde las sombras, más allá de las luces de la gasolinera.
¿Quién le llamaba? Pues quien le llamaba era un hombre alto, calvo, que vestía un traje con una extraña placa metálica en el pecho. Un hombre que dibujaba en su rostro una desconcertante sonrisa. Como también ocurría con Indrid Cold, aquel hombre que parecía haber salido de la nada se empezó a comunicar con Sanfreta sin mover los labios. Lo hacía telepáticamente. Esta entidad le decía a Sanfreta, casi en un tono que él describiría como una orden que no podía evitar cumplir, que se introdujera de nuevo en su vehículo y que lo condujera hacia una zona de campo cercana donde habría una nube sobrevolándola. El joven guardia obedeció las instrucciones de este Grinning Man, se situó debajo de aquella nube y evidentemente pasó lo que tenía que pasar, pues que el vehículo fue levantado hacia el interior de la nube, que se descubrió como una colosal nave espacial, dentro de la cual pues estaban todos esos amigos suyos, los reptilianos grandes y súper feos. Además, en esta ocasión, de unos cilindros que contenían un líquido azul. Uno de esos cilindros pues tenía en su interior a un ser humanoide con forma de rana que, según le explicaron los reptilianos, no sé si llamarlos amigos reptilianos porque estoy convencido de que le fastidiaron mucho durante sus repetidas abducciones, pues que aquel ser con forma de rana dentro de aquel cilindro de líquido azul se trataba de una raza enemiga de estos, de los reptilianos, procedentes de otro planeta. Porque como ya sabemos... Los ranoides. No, los ranoides no, los anfibianos. Los anfibianos. Pues vienen de otro planeta y que son enemigos acérrimo de los reptilianos. Y nosotros somos los mamifianos. Sí. Mamiferianos. Hermanos de las Pléyades y de Venus. Estamos ahí en esa Eso es verdad. hermandad intergaláctica De la luz. de la luz. Y del amor. Los hermanos de la luz y del amor. Y del Durex. Y de la coita. Historias, amigo, historias. Hay que decir que desde 1978 marca casi un antes y un después en la temática de los Grinning Man. Y es que parece ser como que empiezan a pasar de moda, ¿no? Cada vez hay menos casos, cada vez son más esporádicos, cuesta más confirmar la identidad de estos testigos, ¿no? Que cuentan estas historias de encuentro con estos extraños hombres del cachondeo. Hombres de... Sí, bueno, siempre están divertidos, ¿no? Siempre tienen un motivo para sonreír. Quizás que tienen, no sé, una rigidez extraña. Botox ha dicho el un poco. Botox, sí. Son un poco los Karl Lagerfeld del misterio, ¿no? Pues tendríamos que irnos para el primer caso así potente de Grinning Man, más o menos documentado, con datos concretos. Nos tendríamos que ir al 23 de abril del 2009, que es bastante reciente. ¿Primer caso potente te refieres a? Primero... Grinning Man. Primero fuerte desde el 78 hasta más o menos ahora. Vale. Como digo, 23 de abril de 2009, en este momento, un blogger que se hace llamar a sí mismo HR Zapruder publica un breve encuentro con lo que parece ser un Grinning Man mientras estaba conduciendo cerca de Atención. Roswell, Nuevo México. Explica que en un determinado momento, mientras estaba conduciendo, pasa justo al lado de un hombre que al parecer estaba como en medio de los arbustos y que él interpretó pues que estaba haciendo autostop. Así que, bueno, en su experiencia, ¿no? Autostopista que ves, autostopista que pasas de él. Porque autostopistas, problemas, malos rollos, ¿no? Sobre todo con la ley. Sobre todo en el estado de Nuevo México. Sí. No lo sé, me lo acabo de inventar, pero bien podría ser. Bueno, es ilegal hacer autostop también en España. No se puede hacer. Pero más allá de eso es un poco la fama, ¿no? De que te puedes encontrar ahí unos Devil's Rejects, ¿no? Que te matan o te hacen algo, ¿no? Quién sabe, ¿no? Estos miedos. Sea como sea, lo cierto es que cuando pasa cerca de esta figura, se encuentra con que algo ya le llama la atención. Primero, ve que del retrovisor le llega como una especie de destello de color verde. Verde. Sí, que hace que bueno, inmediatamente, instintivamente, él se fije, ¿no? En el destello del retrovisor. Y se da cuenta de que el hombre que acababa de dejar atrás, deducimos que va a una velocidad muy moderada, era un señor de un aspecto muy extraño.
Era un señor de casi 2 metros de altura, completamente calvo, que llevaba una chaqueta de nuevo esos tejidos, esos maestros del poliéster, de la brillantina, de un color verde plástico completamente chillón, reflectante, Mucho verde, ¿no? mucho verde, sí. Pero hemos de decir que cuando nos referimos a este ser como Grinning Man, ese green no viene de green verde. Viene de green con I, Exacto. sonrisa. Y una de las cosas que se da cuenta es de la expresión de ese hombre. Que ese hombre está ante el vacío, ahí, ha pasado de largo, el hombre está hundido hasta la cintura en los arbustos, con lo cual solo se ve la parte superior del tronco. El hombre está ahí metido en medio de una planta, El tronco. el tronco, y está mirando hacia el infinito en la carretera con una sonrisa. Con una sonrisa pavorosa, auténticamente calvo, auténticamente, de ninguna otra manera podía ser, y con esa chaqueta. Esa chaqueta de ese estilo tan cuestionable, ¿no? Lo cierto es que cuando llegó a la ciudad de Roswell, pues empezó a preguntar, a comentar un poco el asunto con la gente de allí, gente que conocía, gente que no conocía, y le dijeron que acababa de perderse un avistamiento ovni en Roswell. Ni más ni Un menos. caso reciente de Grinning Man, ahí en mitad de la carretera. Pero curioso, ¿no? Curioso esa táctica un poco casi infantil, ¿no? De ese ser, de quedarse en medio de un arbusto. Parece que no entiende que a la mitad superior se le ve. Y él puede pensar, igual si me quedo quieto no me ven. Y vaya si lo vieron. Le vieron toda la calborota. Y en el siguiente caso nos encontramos con la hermana del escritor A.J. Dichara. Y bueno, ella iba conduciendo su coche cuando un coche negro se le puso al lado a la misma velocidad, igual a su velocidad, y desde dentro había un tío mirándola con ojos amarillos, refulgentes, sonriéndole, Un Sith. y tal como vino, se fue, desapareció. Y eso fue inspiración suficiente para que su hermano escribiera el libro de Grinning Man. De Un libro Grinning que Man. por cierto he leído y vale mucho la pena. ¿Sí? Está muy bien, sí, sí. Lo recomendamos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los Grinning Man, de los tíos sonrisas, de alienígenas, de demonios? Un aspecto un poco siniestro tienen, ¿no? Sí, desde luego. Y alienígenas, pues por lo de los ovnis, ¿no? En el caso último de Daniel, parece ser que estaba presente cuando a pocos kilómetros se está produciendo un avistamiento ovni. Son representantes, son el ministro de Exteriores de los alienígenas, son diplomáticos de razas intergalácticas. Lo hacen un poquito mal, pero bueno. Bueno, lo hacen un poquito mal, lo hacen como pueden, Pero ¿no? como tienen inmunidad diplomática, ¿no? Pues no les Pues pasa sí, nada. bien, ¿eh? Exacto. Puede que estemos hablando de eso. Puede que estemos hablando de Men in Blacks, de representantes de los Men in Blacks, de Men in Blacks en prácticas. No, demasiadas preguntas sin respuesta, amigo. O puede que estemos hablando de algo que no tiene nada que ver con todo esto ¿Sabéis qué? y que no sabemos. Que esta va a ser la pregunta de la semana. ¿Cuál? Esta misma que estamos haciendo ahora. ¿Quiénes Estás son? planteando. ¿Quiénes son los Grinning Man? ¿Quiénes son los Grinning Man y quiénes son los Hatman y quiénes son los Stickman? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esta gente? Que nos visita, que Son- se deja ver, que nos inquieta, que nos da cariño, ¿no? La muy buena gente, la mala gente, la gentuza. ¿Quiénes son? Estos Preguntas, queridos preguntas, humanoides. preguntas que no tienen respuesta. De momento.